Buenas tardes para todas y para todos. La idea de este video es poder hacer una introducción a esa experiencia tan singular que fue el primer peronismo, y digo primer peronismo porque en realidad el presidente Perón tuvo 3 mandatos. No obstante, el primer peronismo, aquel del 46, fue una experiencia que transformó las bases políticas, sociales, económicas y culturales de esta nación. Digo, no fue la misma Argentina luego de la experiencia peronista. Y es tan fuerte, digamos, los influjos de aquella transformación sociocultural y política y económica, que hasta hoy nos preguntamos qué condensa, ¿no? ¿Qué sentidos condensa el peronismo? ¿Por qué sigue siendo una expresión polisémica? Es decir, que tiene distintos significados. ¿Cómo nos alcanza hoy esa primera experiencia? Por eso les digo, y yo ya se los adelantaba de alguna manera en una reunión, que esta experiencia no va a tener grises, no va a haber tibiezas, sino que el peronismo va a ser o amado o odiado, ¿no? En este sentido tiene que ver con que efectivamente hizo una transformación medular, estructural, de las condiciones de vida de la República Argentina. Por un lado, si nosotros a esto, digamos, hacemos una traspolación a educación, pensamos que hay una de estas dos vertientes, va a decir que el peronismo fue una gran maquinaria de imposición de ideas, una gran maquinaria de adoctrinamiento, y otro vector social va a entender que en realidad lo que hizo el peronismo es una reparación histórica de aquellas masas postergadas, una visibilización del otro, que todo ese orden conservador que vimos lo invisibilizaba, ¿no? Tras esas maneras de ejercer democracias autoritarias o de baja intensidad, en las cuales siempre los derechos políticos y económicos de los ciudadanos se vieron afectados. Entonces, el peronismo, plantea un nuevo orden social. Por supuesto, desde ya, como lo hemos dicho, hablamos, ¿no?, de aparecer de estas espontaneidades, quienes abogan con intereses políticos por poner al peronismo en un lugar casi de santo, ¿no? Van a decir evidentemente que van a adherir a la teoría espontánea, esto de que el peronismo surgió de la nada, ¿no? De ninguna manera. Ya sabemos que siempre sabemos que cualquier fenómeno social y político tiene que poder ser reinterpretado a la luz de la organización geopolítica del mundo, lo que sucede lejos en Europa, Estados Unidos, lo que sucede en Latinoamérica y también lo que sucede en Argentina. De manera que ahí vamos a tener un movimiento político que digamos, las bases de transformación o los pilares de esta nueva política va a ser la de instalar un nuevo modelo de Estado. Nosotros veníamos trabajando, interiorizándonos de ese Estado conservador cuyo modelo de Estado era básicamente oligárquico y de una democracia restringida. Dijimos, derechos políticos y económicos estaban vedados para las grandes mayorías. Un Estado benefactor es un Estado que tiene básicamente 2 pilares. Uno de esos pilares tiene que ver con la industrialización, ¿no?, de la economía, pasar de una economía primaria agroexportadora a una economía de industrias, ¿no? Por otro lado, lo que va a plantear este nuevo modelo de Estado tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Y acá, cuando hablamos de redistribución de la riqueza, y me voy a hacer cargo de esto, voy a decir que jamás, nunca hubo un proceso de redistribución de riqueza genuino como en ese momento, porque la redistribución de la riqueza hay que verlo en conceptos básicos de la vida de las personas. Es decir, yo me puedo comprar una casa, pero la puedo pagar. Hay un crédito pagable, digamos, mi salario me permite optar, ¿no? Hay una igualdad en ese aspecto. Entonces, hubo una redistribución real de la riqueza. Cuando nosotros decimos que hubo, por ejemplo, empezó a haber salarios, el salario, el SAC, ¿no?, el salario anual complementario, el aguinaldo, como se los conoce, vacaciones pagas, educación
¿no? Se ampliaron exponencialmente los niveles de educación en Argentina en ese momento. Eso es redistribución de la riqueza, ¿no? Que la gente además pueda participar en procesos culturales, eso es redistribución de la riqueza. Y en ese momento hubo esa redistribución de la riqueza. Pero es importante decir que a este nuevo modelo de Estado social, también suele llamárselo, o benefactor, le tenemos que adosar esto de que Perón va a adherir a los partidos políticos o a las concepciones políticas de raigambre nacionalistas. ¿Se acuerdan que lo dijimos en una reunión? Estas concepciones políticas que planteaban que lo autóctono, lo local, era algo para sostenerse y en lo cual se sostiene una república desde una supraidea. Yo les decía en algún momento, bueno, el nazismo, esa supraidea fue una raza pura. La supraidea del peronismo tuvo que ver con el trabajo, tuvo que ver con unir por primera vez al pueblo con el trabajo genuino, ¿no? Tuvo que ver con la construcción de la clase obrera, que venía en ciernes, ustedes ya lo saben, configurándose desde la época de Irigoyen, pero que en la época de Perón se va a robustecer, pero sobre todo va a tener visibilidad, ¿no? El peronismo va a tener que ver con eso, va a visibilizar a la otredad, al otro, a la otra. De hecho, va a haber una resemantización, es decir, una nueva forma de nombrar a esos otros, ¿no? El cabecita negra, el descamisado, el grasita, tuvo que ver con la conformación de ese nuevo orden social. Y escuchen bien, sobre todo, surge en el peronismo la idea, la categoría teórica de pueblo como una nueva construcción política. ¿Por qué? Porque Perón lo que va a decir, que esas masas que le encuentran, hay un recuento, ¿no? Aquellos jóvenes del 18, aquellos tanos anarquistas, ¿no? Que marchaban y hacían revoluciones, él decía, eso es masa, eso es desorden. Entonces hay que ordenar esa masa. Ese ordenamiento, esa educación de la masa, decía él, transforma a esa masa, a ese salvajismo en pueblo. Por eso allí se construye la categoría de pueblo. Pero claro, ese adoctrinamiento del que les hablaba anteriormente tiene que ver con eso. Es decir, pero ¿cuál es la educación de esa masa? Y la educación de esa masa es a partir de la doctrina justicialista. ¿Por qué? Porque el peronismo va a ser un antiimperialista. Dijimos el otro día que había surgido un nuevo actor social que era Estados Unidos, que emergía como una potencia imperial capitalista, ¿no? Y que por el otro lado, decíamos, estaba Rusia, ¿no? Como una potencia que van a justamente disputar el poder, pero a partir de una doctrina comunista. Capitalismo y comunismo, eso era la Guerra Fría, eso era el contexto internacional del peronismo. Pues Perón va a decir que él no era ni imperialista ni comunista. Es más, él decía que el comunismo era un veneno, ¿no? Se declaraba anticomunista, porque él decía, lo que nosotros venimos a traer, lo que mi partido viene a traer, es una tercera posición. Él la llamó así, el Partido Justicialista. Ni imperialistas, ni capitalistas, ni comunistas, justicialistas. Entonces, esa transformación de ese pueblo, eso amorfo, eso desorganizado, de esa masa, en pueblo, se iba a hacer en función a su doctrina. Miren, este es el libro en donde él escribe la doctrina justicialista, ¿no? Él habla de una escuela, él se configura, se llama y se atribuye, ¿no? Esta figura del primer pedagogo. Es interesantísimo lo del primer pedagogo, porque fíjense, yo que soy pedagoga, ¿no? El pedagogo en realidad no es el maestro en un inicio. El pedagogo era el esclavo del griego que llevaba el chico al maestro, ¿no? Entonces, él es el que va llevando a esa doctrina justicialista. Y como es una doctrina, como cualquier doctrina, es dogmática, es cerrada, no acepta discusión,
solamente se contempla, ¿no? Nosotros no podemos ir a discutir racionalmente al catolicismo, algunas cuestiones del catolicismo. ¿Cómo la Virgen es virgen y tuvo un hijo? Bueno, la religión católica va a decir que eso corresponde al orden de la fe, del milagro, que no se analiza racionalmente. Por eso el medioevo decían, conocer es solamente contemplar. Él va hacia esas construcciones discursivas dogmáticas. Miren el tenor, les voy a leer una frase. Él dice, la función de la escuela es la escuela justicialista, pero obviamente que esto va a tener uno de sus tentáculos en la escuela, en esa escuela laica que se formaban todos y todas los niños, allí él va a atender, no solamente en la escuela primaria, sino va a acceder con sus doctrinas a la universidad, y ya vamos a ver cómo. Pero él va a decir, la función de la escuela no es la de la erudición, no es solamente la de formar eruditos, sino la de formar apóstoles de nuestra doctrina. Así hablaba, apóstoles de nuestra doctrina. Este libro, cuando hemos tenido clases presenciales, lo hemos analizado porque realmente él todo el tiempo muestra cómo su doctrina justamente es un apostolado, ¿no? Hay que seguir a este primer pedagogo, a este maestro que viene con una nueva doctrina. En realidad, él estaba mirando en perspectiva lo que no era una utopía ni digamos una idea peregrina de él, sino que era algo que se veía venir, que era una tercera guerra mundial, que finalmente no se dio. Pero en esa tensión, ¿no?, que se cortaba con un hilo, la tensión que había entre comunismo e imperialismo, imperialismo, sí, capitalismo, en realidad él decía se va a abrir esta nueva tercera vía con una Argentina, esta tercera posición, perdón, con una Argentina como potencia. Y eso era absolutamente posible en ese momento. Europa estaba destruida por las segundas guerras mundiales. Entonces, Argentina con una producción agroexportadora, y se le sumaba, porque esto también es importante, no es que la producción agroexportadora quedó de lado, al contrario. Al contrario, y escuchen este dato porque es muy interesante, él lo que va a hacer, yo les decía, una de las bases, ¿no?, del Estado benefactor es la industrialización, acompañada de una intervención directa del Estado en la economía, ¿no? Así como el gobierno anterior de la oligarquía va a decir que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en asuntos económicos porque el Estado se regula solo a partir de las dos leyes tan básicas de oferta y demanda, los estados intervencionistas van a decir, no señor, los estados no se regulan, los mercados no se regulan solos porque los estados siempre quieren ganar. Entonces el Estado tiene que intervenir en los mercados para poder justamente promover justicia social. Entonces, ¿qué sucede ahí? Él lo que hace es intervenir la economía. Entonces, en ese momento, él va a crear una institución que va a ser una creación muy interesante, pero muy fundante para el proceso económico, que va a ser el IAPI, un instituto mediador. Es decir, antes de Perón, como hoy, los productores pueden vender, digamos, los granos, las carnes, etcétera, pagando obviamente intereses aduaneros, pero no tienen un Estado que intervenga directamente en esa operación como lo hacía el IAPI. ¿Por qué? La intervención era absoluta. Porque estos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en la década infame había enormes negociados con el exterior? Pues justamente para contrarrestar esto se crea el IAPI, en donde ya los productores no podían vender directamente al extranjero, sino que primero el propio Estado compraba toda la producción y luego el Estado vendía al extranjero. Lo que se redituaba de las ganancias de esas ventas iban a parar a la industria. Ese, digamos, era el motor de esta economía, ¿no? El campo produciendo alimentaba a la organización y instalación de toda esa matriz productiva industrial, ¿no?, pero siempre un Estado regulando, ¿no? Y es por eso que acá surgen los gremios. Porque el Estado dice, a ver, no puede un peón solo, lo vimos en la década infame y luego y anteriormente en la época de Irigoyen, necesita alguien que lo proteja. Y ahí
se empiezan a configurar los primeros convenios colectivos de trabajo, ¿no? Ya los patrones no podían hacer cualquier cosa con sus peones. Aquí surge el Estatuto del Peón Rural. Tenemos un antecedente en Argentina que es de Güemes, que yo les conté alguna vez que lo tenemos que, de Salta, ¿no es cierto? Que tenemos que reconocer ese antecedente y que le costó la vida a Güemes, ¿no? Pero quien lo instala es Perón. Entonces, hay ahí una intervención permanente, una presencia permanente del Estado. Se mejora, indiscutiblemente se mejora el estándar de vida, ¿no? Pero por otro lado, tenemos el tema de las libertades. Todo esto tenía un costo, podríamos decir, que eran las libertades. Quien no usó luto por Eva fue exonerada de su trabajo, fue exonerado de su trabajo. Quien no seguía las ideas peronistas era considerado un opositor y por tanto susceptible de ser perseguido, diarios cerrados, los medios de comunicación comprados por la gran propaganda, enorme aparato propagandístico del peronismo. Por eso es tan difícil poder abordar dialécticamente este momento. Es muy difícil porque tenemos que entender que no se puede negar de ninguna manera cómo aquellas masas invisibilizadas logran tener un verdadero, y cuando digo verdadero es porque es estructural el cambio, un verdadero cambio en su forma de vida. Pero por otro lado, ¿cuántos derechos fueron cercenados? ¿Cuánto costó? ¿No? Por eso digo, es muy difícil poder comprender el peronismo cuando uno quiere, no digo sin pasión, nada se puede estudiar sin pasión, pero sin polarizarnos. Yo les pido eso, un intento de no polarización. Nosotros más que nunca nos podemos seguir haciendo preguntas. Lo hemos dicho desde aquellos preparativos para el viaje, ¿no? Este va a ser un viaje de abrir preguntas, no de enrolarnos en una postura cerrada, ¿no? Porque eso nos permite tener una cultura, una conciencia crítica, una mirada crítica. Miren, yo le estaba viendo, por ejemplo, hoy pensaba en esta revista de la Diplom, Le Monde Diplomatique, perdón, en donde yo veía, no sé si van a alcanzar a ver, esto es, por ejemplo, miren, ese gráfico les quiero mostrar. 1947 solamente 12.000 personas tenían heladeras. 1955, golpe de estado brutal que lo saca a Perón, van a tener 152.000 personas heladeras. Dicen, es un dato menor, no, porque habla de la calidad de vida de las personas, en donde una heladera era posible ser comprada, porque eso es lo que yo les digo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, existe un crédito hipotecario, y sí, pero ¿cómo pago ese crédito hipotecario? ¿No? Que esté en dólares, que es impagable, y otra cosa más. Porque hay mucho mito en torno al peronismo. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos con los mitos familiares. Como en todas las familias hay mitos, en la política está, pero el peronismo se prestó a eso, ¿no? Hay, digamos, se prestó, no por ellos mismos, sino por lo que promovió. Por ejemplo, mitos de que las casas que se les daban, que tampoco era que se le daban, eso no es real, sino que había casas, uno se podría comprar casas con créditos hipotecarios, casas, pero a ver, casas con dependencias amplias, pero casas pagables. Pero también había casas sociales, pero no eran esos módulos pequeñitos uno al lado de otro, que no, eran verdaderas, lo que se decía en ese momento, chalecitos, ¿no? Casas que tenían su buena cocina, que tenían sus dormitorios. Una curiosidad, que venían con una biblioteca, ¿no? La habitación para la biblioteca y también una biblioteca. Ya imaginarán qué libro traía esa biblioteca, sí, pero digo, ¿no? Por eso les digo, la distribución de la riqueza fue real. ¿Qué atraviesa además el peronismo? Eva.
Digamos, no podemos ver al peronismo sin Eva, ¿no? Eva que, esto lo voy a decir a título de mujer, a mí me inspira como mujer, ¿no? Ellas, por muchísimas cosas. Primero porque, digamos, una persona que puede tener esa inteligencia sin ninguna preparación universitaria y demás, la verdad que para mí es muy admirable. Pero además había que poder enfrentar una mujer que era actriz, que venía de un mundo, digamos, no tenía ninguna educación, venía de los toldos, pobrísima y demás, tuvo que enfrentar a esas damas de la oligarquía, a poder diferenciar en hacer caridad, en hacer caridad, que es dar esa limosna que me sobra, a realmente mejorarle la vida a los otros. Y esos otros fueron los niños, básicamente. Nosotros acá en Córdoba tenemos todavía latiendo todo lo que hizo Eva. Unos metros que hacemos, unos kilómetros que hacemos de Córdoba a la sierra, y ahí nos encontramos con ex hoteles. Todo eso era para los niños, mejorar la calidad de los chicos, ¿no? A las mujeres, el voto a las mujeres, y sobre todo el contacto con la gente, ¿no? Ser parte de ese pueblo. Por eso la noción de pueblo tienen que saber, este es el origen. Cuando se dice soy el pueblo, ¿quién puede decir el pueblo? Ahora ya saben, digamos, cuando muchos se arrogan el tema de pueblo. Pero ¿qué pasó? Como dice Sábato, el escritor, ¿no? Que él lo odia, un antiperonista total, lo odia, pero le dice, es lo peor que tuvo Argentina, es peor, dice Sábato, ¿no? Porque vieron que yo le decía al principio, despierta amores y odio, pero cuando le preguntan por Eva, dice, ay, no, Eva no. Eva era sublime, dice él. ¿Y saben lo que dice en un punto? Ella era peronista, él no. Eso ya queda a criterio de cada cual. Pero sí es cierto que ella funda toda esta construcción del otro, ¿no? Esta dignidad a partir de las ideas del peronismo. Eso es cierto, ¿no? Eva no fue un producto de Perón, de ninguna manera fue un producto de Perón. Yo creo que al revés. No al revés de que Perón fue un producto de Eva, sino que Eva fue quien resaltó el peronismo, ¿no? Quien le permitió al peronismo ser ese movimiento tan único, tan singular, que transformó a la sociedad argentina. Porque fíjense que no es que los ricos fueron más ricos, menos ricos, de ninguna manera. Lo que hace el peronismo en un punto es conmocionar a la sociedad, es como que la sacudió. Vieron que yo les decía, para mí la metáfora ideal para el peronismo es que le pegó al tablero de ajedrez un golpe y las piezas se movieron para todos lados. Y es por eso que a él lo seguían desde las más extremas derechas hasta a las más extremas izquierdas. Él decía que el peronismo era un veneno, que el comunismo era un veneno. A él lo seguían comunistas, anarquistas, socialistas, ¿no? Por otro lado, la extrema derecha, ¿se acuerdan la reforma Fresco-Noble? Bueno, la enseñanza de la religión en las escuelas, la militarización, ¿no? El disciplinamiento más acabado en la escuela. Bueno, eso él lo incentiva, ¿no? La enseñanza religiosa en las escuelas se acuerdan, a partir de la década infame, por un decreto se implementa. Perón va por más, porque como su gobierno era democrático, un presidente obviamente votado por el pueblo, él lo que hace es sancionar una ley que se debe enseñar religión en las escuelas. Es decir, a partir de esa ley, la religión queda como una enseñanza, como un espacio curricular más en la escuela. Entonces, digo, hay ahí toda una mirada muy compleja. Él, por ejemplo, va a tener una relación muy difícil y muy complicada con toda la docencia. Primeramente, porque tocó el punto más sutil que podría haber tocado, que tuvo que ver
justamente con la laicidad. Las maestras, todo el normalismo que era, digamos, había sido la tropa, ¿no? Quienes habían llevado a cabo esa fe del Estado, es decir, dejar la fe religiosa e implementar una fe del Estado. Bueno, él echa por tierra todo eso. Después, por un decreto, sanciona el Estatuto del Docente y se iba a llamar Estatuto del Docente General Perón. Estallaban por los aires los profesores, los maestros. Y después una relación pésima con las universidades, porque evidentemente, ¿no? Porque y la implementación de los nacionalismos, de estas ideas de derecha extrema, ¿no? De coartar la libertad de expresión. Entonces, evidentemente, ahí va a haber una tensión tremenda con la escuela, con el sistema educativo. Y ahí otra vez nos vemos en un problema. ¿Por qué? Porque lo que Perón, y fíjense, yo les voy a elaborar un cuadro para que ustedes lo vean, lo puedan ver más claramente, como en esa época, esto se lo conoce como la teoría de las dos redes. Dentro del sistema había dos redes. Una red que era la red que ustedes conocen, la que estaba implementada ya en Ley 1420, luego al secundario, una propedéutica, una preparación para la universidad y la universidad de unos pocos. Porque ustedes saben que toda la reforma universitaria no permitió o no alcanzó para democratizar la universidad. A la universidad seguían yendo esos hijos de las élites, ¿no? Ahora, Perón va a crear una universidad obrera. ¿Y qué universidad obrera? 6 filiales en Argentina de esta universidad obrera, ¿no? Pensada realmente para un obrero, con los mejores profesores, con un currículum en donde se recibían de ingenieros. Entonces, todo el mundo dentro del sistema, pero no, como ya veníamos viendo, que había unas cirugías a partir de reformas y leyes, ¿para qué? Para decir, a ver, vamos a cortar hasta acá el acceso de las masas, porque llegar a la universidad es poder acceder al poder. Y de hecho, en la época de Perón fueron la primera vez que ciudadanos no pertenecientes a las élites accedieron a cargos políticos. Entonces, llegar a la universidad tenía que ver con eso. Entonces era un peligro. Pues llegan a la universidad los obreros, ¿no? Hoy sabrán que esa universidad, que el golpe del 55, por una gestión, vamos a decir, maestra de los propios estudiantes, ya lo veremos en otro momento, pero cambió de nombre y sigue en pie por suerte, y es la hermosa y tan importante, innovadora y de calidad como es la Universidad Tecnológica, ¿no? Se transformó, cambió el nombre, pero sigue siendo, digamos, nace como una universidad obrera. Entonces, digo, ahí va a estar todo el mundo dentro del sistema. Y así, como yo les decía, la cultura, la educación, la economía, la política, porque van a votar las mujeres, porque van a acceder a cargos políticos, gente que tenía absolutamente vedado todo este tema, pero también cómo se coartaron libertades, cómo se impidió, ¿no?, que las universidades pudieran trabajar de una manera autónoma, ¿no? La autonomía universitaria, siempre Perón estuvo intentando intervenir las universidades a partir del dogma. Entonces, esta es la gran complejidad para poder entender el peronismo. Y este video tiene solamente la intención de ser introductorio. Vamos a analizar un texto que tiene cierta complejidad, pero me parecía importante primero abrir con esta mirada introductoria de qué fue este movimiento que hasta hoy ha seguido tendiendo redes y se ha multiplicado y se ha transformado y es variopinto, ¿no? Porque ahí están todos. De última, si uno ve cuál es va al Menemato, bueno, resulta que Menem era peronista. ¿Cómo era peronista? Bueno, sí era peronista. Como Kirchner era peronista. Mauricio Macri dice, bueno, mi origen es peronista. Bueno, ¿qué es el peronismo entonces? ¿Qué es el peronismo? Nos interesa a nosotros por la educación. Vamos a ver cómo ese proyecto político del peronismo, del justicialismo,
para decir verdad, va a ingresar a la escuela a partir de decretos, ¿no?, de reglamentaciones y de intervenciones curriculares, como siempre, ¿no? Lo curricular es el vector para implementar proyectos políticos. Bueno, los dejo con esta breve introducción y bueno, espero haber sido clara. Les dejo un abrazo muy grande para todos, para todas.